pero la pureza verdadera, es ese encuentro de mi ser, de lo que soy, con el proyecto de Dios. Eso que Dios sueña para Daniela, para Andrea y para Majo, para Camila. Eso que es único. Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Las Conflictuadas. En el capítulo de hoy vamos a retomar también un poco de los temas que vimos en el capítulo pasado, que estuvimos hablando de ego y autoestima, un poco sobre la importancia de los procesos autorreflexivos y de autoconocimiento. Hoy, en este capítulo, lo que queremos es ahondar un poco más en este tema, hablando de lo que está detrás de la verdadera esencia de nuestras intenciones y decisiones, que hacen, pues, como al hablar, al actuar y pensar. Vamos a hablar un poco de esa pureza de intención, que sé que es una palabra o un concepto que de pronto muchas personas no han oído. Yo creo que lo oí hace muy poco gracias a Majo, también por la persona que tenemos invitada hoy, que ahorita les vamos a presentar. Y desde que oí ese concepto ha sido algo súper revelador en mi vida. Entonces creo que va a ser muy chévere que lo empecemos a entender un poco más. Y es entender la esencia detrás de estas decisiones, que en realidad nunca es una tarea sencilla. Y es algo que tenemos como un poco que entrenar, esta capacidad de escuchar, discernir esas intenciones. Y para eso es necesario fortalecer nuestra relación con Dios para poder oír bien de dónde viene esa intención. Entonces, pues, Majo, si quieres también contar quién es la invitada que tenemos hoy. Bueno, no, estoy muy emocionada de este capítulo porque, como decía Dani, desde que oí este concepto, que nunca lo había escuchado, me lo mencionó mi psicóloga en alguna sesión o conversación que tuvimos, desde ahí quedó marcado en mi cabeza y es algo que me ha servido para poder empezar en mi día a día a entender mejor cómo, bueno, de dónde viene esto, por qué quiero hacer esto, qué está motivándolo, y activado en mi cabeza como un poco una mayor conciencia de no estar en piloto automático, que solemos estar así en muchos momentos de nuestra vida. Y para hablar de este tema tenemos una invitada que es una persona que ha sido bastante importante en mi camino. La conocí en Misiones hace varios años, y ella pues se volvió muy muy cercana a mi familia, a mi mamá especialmente, pero creo que aparte de eso, Cami se convirtió en una persona cercana como a nivel personal para mí, y desde ese momento en que la conocí se convirtió en un referente y una guía importante en mi fe, como de, wow, qué lindo como mujer llegar a ese momento de la vida y tener esa relación tan linda, tan cercana con Dios y poder transmitirla a las personas que lo rodean a uno. Entonces, por eso me emociona muchísimo, especialmente creo que en estos últimos meses he tenido como una cercanía aún más importante a nivel espiritual con Cami, entonces por eso quiero que conozcan a Camila Duperli. Ella, aunque es abogada de profesión, realmente pues en este momento creo que su profesión, su vocación trasciende pues mucho más allá como de esa formación que tuvo. Es mamá, es una persona absolutamente especial, líder, yo la veo como una líder muy muy importante dentro de su grupo de amigas, de mujeres, de familias, porque está promoviendo siempre el amor de Dios. Y además de eso, hizo recientemente una especialización en acompañamiento y mentoría, sobre todo como enfocado en temas de familia, con la Universidad de La Sabana. Entonces, pues le doy la bienvenida a Cami. Gracias por acompañarnos hoy. Majo, gracias por las inmerecidas palabras. A Dani y a André, gracias también por abrirme este espacio, en el que siento que lo que quisiera y a través de las preguntas y lo que vaya saliendo, es como compartir mi experiencia, de hija de Dios, en primer lugar, de esposa, de mujer, de hija,
de hermana, de amiga, pero sobre todo de caminante hacia Dios, ¿no? Hacia lo que debe importar, que es este camino hacia el cielo, hacia la plenitud. Buenísimo, Cami. Entonces, pues bueno, gracias. Cami, creo que pues yo te conozco un poquito más, pero sería chévere que Dani y André y las personas que nos escuchan también puedan conocer como por qué pues decidiste por un lado hacer como esa especialización enfocada en temas de mentoría y acompañamiento y por qué en este momento digamos que la religión y sobre todo la fe juegan un papel tan importante en tu vida, como de forma así muy resumida, ese camino de tu fe que te ha llevado hasta estar aquí con nosotras. Bueno, ese es un tema largo, pero bueno, yo nací en una familia católica, pero muy pronto, yo diría que primera comunión, después a través de las carencias que uno empieza a tener en la adolescencia, sentí la presencia de Dios muy firme en mi vida. Yo estudié en el colegio andino y mis ideas y mis principios eran absolutamente en contravía. Entonces aprendí a vivir en contravía. Eh, y así fue siempre. Mis principios, digamos, morales y religiosos, siempre iban en contra a lo que todo el mundo pensaba. En cierta manera era conflictuada en el mundo, digamos, en el que vivía. En la universidad también, pero un anhelo inmenso de estar cerquita de Dios. Tuve la fortuna de tener una formación muy pronto del Opus Dei, pero nunca me hice parte de la organización, cogí lo mejor de la obra, que tiene muchas cosas muy buenas, no en vano tiene semejante santo, a San José María, y después tuve lo mejor de los jesuitas también, estudié Derecho en la Javeriana, después me gradué, me metí en el mundo jurídico tributario, y después de un tiempo volví a la Javeriana, que me da a organizar todo el tema de educación continuada, lo que me dio como la estructura, pero siempre con un anhelo de Dios impresionante. O sea, para mí la Eucaristía diaria era mi alimento, era mi alimento. Conflictuada con el mundo porque imagínense ustedes trabajar en una multinacional que trabajaba y salirme a misa de 12 volada porque yo sabía que ahí estaba la alegría con mayúscula. Entonces, pues esa es como mi formación, trabajé siempre tratando de estar en casa, o sea, trabajaba medio tiempo o tiempo flexible para poder estar con los niños. Mi mayor anhelo obviamente era tener una familia y poder darle al mundo unos hijos que aportaran, que sirvieran. En ese proceso van pasando cosas como sucede y va uno como en ese espíritu de hacer la voluntad de Dios. Dios lo va sacando a uno de la comodidad. Me acuerdo mucho que empezamos a hacer unos viajes de amigas, ya llegó la edad en que podíamos usar un poquito diferente el tiempo y se empezaron a raíz de esos viajes y peregrinaciones, yo siempre eran viajes para conocer más a Dios, para sentir más a Dios en lo que vivíamos, empiezan a surgir grupos y grupos y grupos anhelantes de seguir construyendo su fe, de seguir, profundizando en la fe. Entonces, pues Dios me movió también a empezar a hacer estos grupos de señoras en donde nos formáramos en la fe, donde conociéramos lo que Dios nos dice en la palabra y empezaron a
a crecer estos grupos, este deseo, y llegó pandemia y conocí al padre Jenner, eh, que llegó un día de San José, el día que se cerraban, que nos enclaustraron a todos, y empezamos a compartir mucho con él, y él estaba haciendo la maestría que yo hice después, y lo que me motivó fue como un empate, era como un anhelo que yo tenía en el corazón y lo que el mundo me presentaba como oportunidad. Yo siempre quería hacer algo a nivel humano, a nivel filosófico, a nivel antropológico, y esta maestría conjugó todo. Entonces yo dije, por aquí es, y sentí una paz inmensa, y ya había empezado el programa, y la decana o la que manejaba la coordinadora de la maestría me dijo, escríbase un paper de no sé qué, yo lo hice en segundos, el Espíritu Santo movió todo, y bueno, empecé a hacer la maestría. Pero bueno, eso sí fue la plenitud total porque era lo que necesitaba, era lo que necesitaba. Entonces, bueno, el padre Jenner él es un padre diocesano que trabaja en la pastoral familiar y social en la diócesis de Riohacha. Eh, Él yo creo que debe tener alrededor de los 40 años, pero Dios tocó su vida también de una manera impresionante. Tiene un don de leer el corazón eh, y tiene, yo creo que el don más grande de este padre es dejarle ver uno el amor de Dios. Entonces, Que nosotras también lo tuvimos hace poquito de invitado. Entonces, bueno, si las personas no se lo han oído, el capítulo con el padre Jenner se llama Masculinidades Reencontradas, pero sí, totalmente. Y Navidad consentida. Sí, el de Tenemos Navidad ya dos. Ay, Navidad para consentida, que ya vean hemos tenido dos. Lo fans que somos del padre Jenner. Es que en serio deja huella. O sea, lo que dice Cami es como que uno lo conoce y uno conecta de una forma demasiado especial. un gran ser humano. Ese es como mi recorrido de ahorita. Y bueno, después de la maestría, que fue un reto grande, porque ya a esta edad todo el mundo me decía, y ahí volvemos al tema de contracorriente. Eh, yo tenía otros apostolados, otros servicios con personas mayores. La gente decía, bueno, pero ¿y qué vas a hacer con eso? Y yo le dije, yo no sé, pero Dios me puso en esto y Dios me dará el camino, el servicio, y pues ahora tengo este espacio para acompañar a personas, familias, desde mi óptica de cristiana, pero no necesariamente la gente tiene que ser católica, ¿no? Sino es gente que tiene alguna cosa que quiere resolver. Y pues aquí está mi corazón y mis manos para acoger y acompañar. Eso Ay, es como un no. poquito el resumen. No, Camila, divino. Incluso ahí, pues pensaba como en mi vida, pues, o sea, creo que estamos en momentos muy diferentes, pero me sentí súper relacionada. También soy abogada y como que, no, mejor dicho, me sentí súper relacionada, me encantó. Pero bueno, no, este no es para hablar como de esas relaciones, que después seguramente te escribiré, pero, bueno, como entrar un poquito en el tema, como que es, con todo ese bagaje que has tenido, como de tus vivencias, ¿por qué es importante ese concepto de pureza de intención? ¿Qué es esa pureza y rectitud de intención? ¿Y por qué entra como en juego, pues cuando estamos hablando como de la vida católica? Ujú. Yo pienso que a nivel, digamos, general, tenemos como que definir qué es pureza, ¿no? Eh, y cuando Majo me propuso el tema, yo sentí que para mí siempre ha sido el tema de la rectitud. Entonces, sí quisiera como distinguir entre la pureza y la rectitud. Eh, y pureza la entiendo yo como sin mezcla, ¿no? Cuando uno oye la pureza del oro, uno siente que es cuando ese oro no tiene mezclas, cuando no tiene aleaciones, ¿no? Eh,
Y yo creo que la rectitud viene de esa pureza. Para mí rectitud está vinculado al orden, que también es importante, pero en este caso me parece importante como detenernos en ese tema de la pureza. Y es cuando uno habla de pureza, cuando habla de sin mezclas, eh, siento que tenemos que ir a lo que es puro. ¿Qué es puro? ¿Qué es lo que es verdaderamente puro? Es Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo busco mi propia pureza, tengo que remitirme directamente a mi origen, a ese proyecto original que tiene Dios en su ser para cada uno de nosotros. A mí siempre me ha sorprendido que no haya un ser humano igual al otro. Eso para mí es como que sentir que somos hijas únicas de Dios, únicas de verdad, irrepetibles y únicas. Eh, es como esa pureza, esa esencia que es ese encuentro con este Dios de amor que nos quiere de una manera infinita. Entonces, para mí, pureza, y va un poquito coordinado con lo que establece el catecismo de la Iglesia Católica, que en algún momento ustedes también explicaron de qué se trataba, y está en la Biblia, es la pureza es ese encuentro con ese Dios de amor, es ese encuentro de mi ser con eso que Dios sueña para Daniela, para Andrea y para Camila. Eso que es único. No hay reglas, no hay un checklist que si tú hiciste esto, entonces vas a encontrar. No, no. Es ese encuentro real, profundo y único con la voluntad de Dios, que es el amor. Wow, o sea, es que lo que yo había entendido, que esto me parece muy chévere, que era como la pureza, era como una característica de esa intención, pero lo que te estoy entendiendo, si estoy entendiendo bien, también como para solo asegurar, la pureza también es como, viene más ligado como a ese plan de Dios, no solo como que uno lo haga como con las intenciones adecuadas o como con esta, sí, con la conciencia de uno por qué lo está haciendo, sino que está alineado a esto que Dios Claro, quiere para mi claro. vida. Ahorita está ¿Es eso? la pureza de intención estábamos hablando de la pureza solamente. La intención es donde va ahí tu inteligencia y tu voluntad, que ese es el pedacito siguiente. Pero la pureza verdadera, es ese encuentro de mi ser, de lo que soy, con el proyecto de Dios que Dios tiene para mí. A mí me queda una duda y no sé si entro, rayo un poquito en el conflicto. Y me alegra que seas abogada porque esto es muy jurídico. Eh, y es, a mí este concepto me ha costado mucho digerirlo, mucho digerirlo, porque es una esfera interna del ser humano, ¿no? O sea, no es algo que uno hace como, no lo pone en las redes sociales, ni no lo comenta mucho, sí, es algo muy interno. Entonces, ¿hasta qué punto esta pureza o como este plan de mi vida va ligado al lado de Dios y no puede tener un nivel de libertad que haya, pues que permita a la gente pensar otras cosas? Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero cometer un delito, ¿cierto? Yo lo pienso, ¿sí? Yo quiero robarme unas manzanas del mercado, lo que sea. Lo pienso, yo lo estoy pensando, pero como no lo materializo, no es malo, ¿no? O sea, simplemente lo pensé. Pero entiendo que cuando estamos hablando de pureza de intención, ese pensamiento sí es considerado como algo que no va con el plan de Dios. ¿Hasta qué punto esa pureza tiene que ser hasta lo más íntimo de nosotros? Pues porque ya raya hay mucho como con la intimidad o no sé, a mí eso me cuestiona, no sé si mi Sí, duda se sale un poquito. entendí lo que dices y hay varios puntos en los que me parece que podemos hacer alguna aclaración y es el tema de la libertad. Está el tema de eso que tú mencionabas
de cuando yo tengo un pensamiento que no es adecuado al bien, ¿no es cierto? Pero eso no sé si lo vayamos a tocar un poquito después, porque ya viene como toca como el tema del discernimiento, que es muy importante que volvamos como a tocar ese tema. Pero yo quería un poquito, Andrea, si no te contesto lo que me dijiste, me lo puedes volver a Te lo voy a preguntar. preguntar. Si de Sí, pronto me aceleré porque el conflicto lo tengo ahí hace mucho tiempo y he sí. recibido respuestas que son muy Es una... difíciles. Ya te he Es que es oído, ya te he mucho, oído ese conflicto antes, me mucho. parece. En esa, Crack. en ese Volvamos a proceso eso. de entender, de purificarnos, adecuarnos, yo creo que hay que tocar un tema y es el tema del anhelo que todos tenemos de Dios. ¿Por qué tenemos ese anhelo de Dios? Dios, al crearnos a imagen y semejanza suya, eh, somos imagen y semejanza de Él, entonces tenemos en nuestra esencia, nosotros somos amor, tenemos esa impronta en nuestra vida eh, y por eso siempre buscamos ser amados, siempre, no hay un ser humano que no quiera ser amado. Entonces, esa impronta está en nosotros. San Agustín decía, ustedes seguramente lo conocen, que nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en Dios. O sea, nosotros tendemos hacia Él, tendemos hacia el amor en mayúscula. Pero obviamente tenemos un cuerpo y un espíritu que siempre está en batalla. Nosotros permanentemente estamos en batalla en cómo, qué hacer, cómo hacerlo. Y ese es digamos, nuestra vida es eso, es un discernir permanente, es un actuar y por eso después volveremos sobre los pensamientos, pero estamos en ese campo de batalla que San Ignacio también habla como un campo de batalla posibilitador de la presencia de Dios y del amor de Dios. Eso quería como dejarlo como un fundamento. Tenemos la impronta de Dios y tenemos ese anhelo todos los seres humanos. Si ustedes en los procesos de discernimiento tienen esa claridad, o sea, el fondo es que necesitamos sentirnos amados. Eso es así, sentirnos amados por Dios, sentirnos amados por nuestros amigos, sentirnos amados. Eso no está, y no importa la vocación en la que estés tú, siempre necesitaremos sentirnos amados porque hacia allá tendemos hacia el amor con mayúscula. En este punto quisiera como tocar un poquito el tema que decía André y es el tema de la libertad. El regalo más grande que Dios nos dio, con base en la dignidad de ser hijos de Él, es la libertad. Pero la libertad está estructurada en la inteligencia y en la voluntad, ¿no es cierto? Hay una libertad y ese es una entrega, es como una creación de Dios para nosotros, como un despojo, más bien, es la palabra que quería usar, un despojo de Él para darnos la libertad, para que nosotros decidamos ir a Él, devolvernos hacia Él libremente y no por presión, no por miedo, no por nada de eso, sino en libertad, que nuestra inteligencia y nuestra voluntad nos haga tender a ese amor original que es Él. No sé si me hice entender. ¿Sí? Como la decisión, o sea, yo decido irme hacia Dios y si no quiero ir hacia Dios, nadie me está obligando. Nadie te está obligando, nadie te está obligando. Que ahí, como para ir conectando las cosas, porque no sé si me estoy como perdiendo. O sea, la pureza tiene, como para entender esa pureza hacia dónde me está llevando, tengo que tener muy claro que como humanos buscamos el amor, entonces como que eso ya nos da un punto donde poner atención. Si estamos buscando el amor adecuado, como de la fuente adecuada, algo así también medio entendí, porque está exacto esa decisión de
también hacia dónde estamos buscando ese amor. Así es, así es. ¿Muy bien? Sí, Ok, y yo ok. creo que ahí, digamos, como resumiendo esta primera parte que es entender de qué vamos a hablar, es primero está la pureza, que es el encuentro de Dios, ese encuentro único de Dios conmigo, el plan que Él quiere para mí. Pero obviamente somos seres humanos y ese acercamiento y esa relación con Dios no digamos que quita la humanidad que tenemos como seres humanos. Entonces, por eso digamos que cuando ya uno entra a ver cómo tomo decisiones que tiene el componente de la intención que queremos hablar, ahí juega nuestra inteligencia y voluntad y libertad como seres humanos para tener la capacidad en esos diferentes pasos que vamos dando en la vida de no desconectarnos de la pureza o como de saber que esa pureza, ese plan que Dios quiere para mí, puede orientarme o no, si así lo decido, en lo que yo voy haciendo. Creo que sería un La poco pureza como se las vuelve un bases norte. de esto. Exacto, tal cual. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que ahí se abre un tema que es muy complejo, ¿no? Que es primero para esa pureza, tengo que acercarme mucho a Dios, porque si yo no he construido como una relación en la que me permito, pues primero hablarle, segundo también escucharlo, que pues es demasiado difícil, cómo voy a poder tener esa voz que me guía en las decisiones, ¿no? Y ahí, no sé, Cami, digamos, tú cómo ves ese proceso de discernimiento como tal de los actos, los pensamientos en un camino en el que uno pues quiere estar conectado a ese plan de Dios para cada persona. Ok, que eso va mucho con el proceso de la pureza, ¿no? O sea, casi que la pureza y discernimiento van como pegaditos, porque para poder entender si mis pensamientos están siendo puros, ¿no? Tengo que discernirlos. Yo no sé si ustedes en esta época usan el colador. Sí, todavía. En ese colador eh, siempre se me viene esa imagen porque ahí cierno la harina, quedan los turupes en el colador y se cierne ese, eso que queremos, a lo que queremos llegar o el tema que queremos como trabajar. Pero hay algo que sí me parece en ese discernimiento muy importante, que igual hacemos discernimiento de ideas eh, conflictivas o no, o fáciles o no, a veces son procesos, pero hay unos discernimientos que son complejos, eh, pero hay algo que sí quisiera como en ese sentido enfatizar y es, tiene que haber sí o sí para poder discernir bien humildad. Sin humildad no funciona el discernimiento. Y la humildad, pienso yo, así lo estructuro yo, es un conocimiento personal, porque nadie te está diciendo a ti que tú eres perfecta, ni que eh, para ser santo hay que ser perfecto. No, eso no es así. Para ser santo se necesita reconocer humildemente las fortalezas y las debilidades, y nuestras debilidades dejárselas a Dios, que nos las acompañe. Entonces, cuando tú entiendes con humildad cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, tienes que, o sea, llegas a tu yo, ¿no? A la profundidad del yo. Entonces, para hacer un buen discernimiento, hay que tener un conocimiento personal basado en la humildad. O sea, sin eso, no vas a llegar a la verdad, al fondo. El silencio. Yo diría que si tú no tienes capacidad para silenciarte del mundo, no puedes hacer un buen discernimiento. Y ese silenciarte del mundo implica saber escuchar a Dios, escuchar
a los otros y escucharte a ti mismo. Y yo quisiera aquí dejarles una idea en estos procesos de discernimiento y de búsqueda de pureza de intención. Y es que cuando yo reacciono anormal, o sea, cuando yo algo que me dicen o, o que no me dicen también, o la formita o el tonito me duele, me hacen reaccionar de una manera diferente, ahí hay algo que revisar, ahí hay algo que revisar. Hay que dejar en ese colador esas heridas, esos miedos, eso que no me dejan llegar a la pureza de mi ser. Entonces ahí es muy importante ese silencio del que les hablaba. Pero indispensable el tema de la oración. La oración entendida como encuentro con Dios, no una oración de las 1000 novenas que también nos invitan a hacer, o las consagraciones, eso está muy bien, sí. Es el encuentro real con Dios. Esa es la oración. De acuerdo. Antes de Y ahí, sí, antes de sí. quiero acabar el tema para poder hacer ese discernimiento, el tema de la oración es fundamental. O sea, ese encuentro con Dios es fundamental para saber qué es lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Nos lo dice en la palabra de Dios. O sea, no hay que leer tantos libros. La palabra de Dios lo dice todo, pero no sabemos ni buscar, nos da mamera, etcétera. Majo, perdón. No, tranqui. Sí, creo que en lo que decías pensaba una cosa conectada con el tema de ego y autoestima, y es que creo que todos esos miedos y voces que uno tiene en el día a día, como esa necesidad, no sé, como de reconocimiento, de que se confunde a veces con el sentirme amada, son ruidos que al final como que afectan mucho ese silencio, ¿no? Que no es un silencio literal, o sea, también obviamente, pero no es necesariamente literal en, bueno, me quedo sin oír nada y me voy a un retiro de silencio. No solamente en esos espacios, sino saber cómo callar un poco esas voces que nos van afectando en la toma de decisiones y nos impiden como escuchar o entender pues esa voluntad real de Dios para poder tomar las decisiones. Y creo que una cosa que me gustaría agregar en esa listica o como tips para poder discernir, que me encantan, que está, bueno, humildad, silencio, oración. Le añadiría, no sé ustedes qué piensan, la paciencia, porque en mi proceso personal el discernir no es algo rápido. No es como que yo me siento con una libretica y entonces aclaro mi cabeza y rezo un rato y ya tengo clarísimo qué voy a hacer o qué es lo que quiere Dios o para dónde voy. Entonces creo que hay un componente de paciencia súper importante para poder discernir y entender, pues por ejemplo, esa pureza de intención y tomar decisiones ligadas a esa pureza y a ese plan de Dios. Si estás disfrutando de este contenido, recuerda seguirnos en redes sociales como Las Conflictuadas, darnos like y también compartir con otras personas, amigos, familiares que creas que están pasando por estos conflictos y dilemas solos. Estamos siempre abiertas a nuevos temas, a nuevos dilemas, así que si tienes algo que te está conflictuando, escríbenos y encontraremos la manera de poder abordarlo. Gracias por escucharnos. A mí no sé si creo que me voy resolviendo un poquito mi respuesta, de mi pregunta, perdón, respondiendo a mi pregunta. Camila, no sé, ahí con lo que hablabas de lo de silenciar el mundo y también silenciar nuestra cabeza, ¿esa es la oportunidad para alejar los pensamientos malos? Como ese pensamiento de me quiero robar las manzanas del mercado otra vez, es cuando llego y lo silencio, pero es con práctica, ¿no? Requiere práctica. Porque si yo ya tengo ese pensamiento establecido en mi cabeza, sacarlo es muy difícil. Me hiciste acordar de un caso
que me pasó, que fue una persona me contó que le habían hecho un daño muy grave en su vida, se destruyó la familia. Y esa persona estaba criticando una situación emocional, de depresión, etcétera. Y yo dije, en mi cabeza, yo dije, ojalá esta persona nunca le dé depresión, no tiene ni idea, pero en el fondo de mi corazón, casi que yo sentía que qué rico que sintiera la depresión. ¿Sí me entiendes? O sea, nada sucedió, pero yo en mí misma sí sentí muy mal. O sea, yo sentí que en el fondo me gustaría que esa persona sintiera la depresión para que aprendiera. Entonces, sí hay en los pensamientos a veces un poquito de maldad que hay que corregir, ¿no es cierto? ¿Sí me entiendes, André? Sí. Entonces, por ejemplo, Sí. que tú hablabas del robo, es un pensamiento, pero es un pensamiento equivocado. Entonces tú tienes que ir, ¿por qué estoy pensando que me gustaría robar? ¿Qué es lo que me está conduciendo a? Esa es la pureza de intención, ir al fondo del por qué se me está ocurriendo eso. Ok. Ahí viene, bueno, no creo que es un capítulo para eso, pero para que lo dejemos en el tintero para futuras conversaciones. O sea, la recurrencia de ese pensamiento resultaría en un pecado que yo tendría que confesar. Que ahí viene, ese sí es mi conflicto Y más grande. sí, yo te diría que hay que entender la razón. Hay que entender la razón. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno, por ejemplo, está en el Santísimo y quiere hacer un rato de oración o encuentro, y se le vienen a uno de esos pensamientos que uno dice, bueno, el mercado, los niños, no sé, ustedes será, no sé, el trabajo, el podcast de las conflictuadas, no sé, pero si uno dice, bueno, señor, ¿por qué se me vino este podcast de las conflictuadas ahorita que estoy contigo? No lo bloqueemos, no bloqueemos ese pensamiento, traigámoslo. Es decir, bueno, hablemos del podcast. ¿Por qué me está preocupando este podcast? O, ¿sí me entiendes? O sea, a veces como que nos hacemos unos imaginarios de bloquear el pensamiento. No bloqueemos el pensamiento, traigámoslo acá y hablemos de eso, hablemos de por qué quiero robar, por qué se me vino este pensamiento, quiero llamar la atención, no sé, algo. Sí, que me estás poniendo a pensar sobre todas las aplicaciones que le puedo poner a esto en mi vida. O sea, como decisiones hasta las más pequeñas y de pronto insignificantes, hasta las más grandes como de proyectos y cosas que quiero hacer en mi vida, que uno a veces como que tiene mucho miedo. No sé, por ejemplo, o sea, pensando simplemente como en el ejemplo puntual de las conflictuadas, a veces como ser una figura en redes sociales, que obviamente todavía no somos tan relevantes, o sea, un poquitico sí, pero no tanto. Uno a veces dice como, pero ¿por qué en verdad deberíamos como aspirar a crecer? Como cuál es la necesidad de eso y cuál es la intención que habría atrás de crecer este proyecto y hacer que llegue a más personas. Muchas veces como que me lo pregunto mucho si además debería ser yo o pues nosotras las que tendríamos este espacio como esta plataforma y como, o sea, ¿por qué de entrada nos llegó el proyecto? O sea, un poco sí llegó, como lo decías tú, sin planearlo tanto, solo como con una necesidad nuestra. Entonces como que sí lo estoy viendo como muchas aplicaciones que le podría empezar a meter como este análisis de pureza de intención. Ahora lo que quiero como un poco ahondar es cuando uno tiene una decisión complicada, ¿cuál sería como, o sea, ya entiendo como este tema del discernimiento, la oración y demás, pero esto en la práctica
también cómo se ve, porque es algo como súper personal o es algo que uno de pronto también debería como guiarse con personas tipo, no sé, guía espiritual, un padre, como muchas veces igual siento que esa parte del discernimiento, hacerlo completamente sola, me deja como igual todavía en un limbo que no logro definir o no sé si de pronto yo me estoy respondiendo a lo que yo quiero responderme como yo quiero que sea y no llegando realmente a donde debería. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Sí, yo siento que depende de la complejidad del tema y de la formación que uno tenga. Muchas veces uno no se la sabe todo y ahí sí viene la humildad. Y decir, no me las sé todas, este tema no lo manejo, voy a pedir ayuda o voy a pedir consejo. Y eso te da, digamos, como luces, ¿no? Para hacer bien ese discernimiento y alguna persona te puede decir, mira, no estás llegando al fondo, en verdad. O sea, quieres robar, tienes como ganas de robar, pero ¿por qué? ¿Por qué, no? O sea, ¿qué es lo que te está llevando a eso? Nadie va a tomar la decisión por ti, en eso hay claridad que en estos procesos, digamos, de discernimiento, de ideas complejas, nadie debe tomar tú no puedes entregarle la libertad a nadie, ¿no? Ese es un don de Dios que no se entrega, ¿no? Pero sí ayudarte humildemente a decir, no manejo este tema, necesito ayuda. Y no pasa nada, fantástico. Esa solución va mucho con la misericordia, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso es demasiado importante en esos procesos y en cómo hacerlo en la justa medida, ¿no? Porque me ha pasado que hay momentos en que ya lo comparto demasiado y con muchas personas y uno no tiene que oír a todo el mundo necesariamente, o es como un poco algo que he aprendido en la vida y es, hay personas, hay momentos, dependiendo también del tema, pero cuando uno está haciendo como procesos de discernimiento mucho más complejos, creo que hay que acercarse a las personas indicadas que realmente lo puedan orientar a uno y que no se vuelva como una opinadera, digamos, que puede generar más ruido que ayudar a tener ese silencio que uno está buscando. Entonces, creo que eso es algo que también de pronto a mí me ha servido un poco y creo que sumándole como a la respuesta de Cami con la pregunta que hacías, Dani, retomo el tema de la paciencia porque creo que ya en la vida real cuando uno necesita discernir algo, entonces, no sé, voy a poner un ejemplo como que creo que a muchas personas pues nos ha pasado en algún momento de la vida. No sé si terminar o no con este novio. Seguramente si yo tomo esa decisión en 2 días, pues no va a ser la decisión como más pensada o entendida desde dónde viene. Necesito darme un tiempito y seguro también necesito ir a hablar o con mi director espiritual, con mi psicóloga, mi psicólogo si lo tengo, con esa amiga que yo sé que me ayuda como a ver las cosas mejor, darme también unos tiempos de solamente hablar conmigo, de solo oración, de bueno, y eso no va a pasar de un día para otro, entonces yo creo que ahí es como ver que es un proceso, o sea, el discernimiento no es una decisión, sino un proceso que me ayuda a llegar a una decisión, pero el proceso es demasiado valioso y yo creo que ahí también lo que Cami nos decía antes de entender por qué tengo este pensamiento, esta decisión, esta inquietud, esta preocupación, de dónde está viniendo, es un momento y un espacio de autoconocimiento y de reflexión demasiado lindo que involucra su humildad, yo creo que también porque nos hace reconocernos humanos. Y hay una cosa que a mí me dijeron y que es creo que de las que más ha marcado mi vida y es como la santidad o la divinidad no reemplaza la humanidad. Es decir, yo puedo empezar a ser muy humilde, pues como he trabajado en esto y lo he mejorado o estoy siendo una mejor persona, bla, bla, bla. Claro, estoy siendo un poquito más santa, pero sigo siendo igual de humana y puede que un día la embarre tenaz y todo el proceso súper lindo que estaba viviendo, pues ya no está, pero no significa que ni que se quite como ese proceso lindo, pero tampoco mi lado humano. Entonces a veces con esos pensamientos tan malos que uno tiene,
uno se da mucho palo o es como no quiero negar esto, o sea, esto no puede estar en mí, yo como así que estoy siendo así de egoísta, por ejemplo, o como que quiero que le pase algo malo a alguien, ¿por qué? Me doy palo y ya, entonces es como no, pues soy humana y de pronto sí van a llegar esos pensamientos a mi vida, pero solamente el parar a cuestionarme y querer entender un poquito más de dónde viene, ponerlo en oración y demás, es creo que con lo que nos deberíamos quedar, como bueno, qué lindo que tengo la capacidad, a pesar de ese mal pensamiento y de ser un ser humano que la embarra y es débil, puedo parar y pensar y escoger como para dónde voy a llevar este pensamiento o esta decisión. Pero con todo esto que hablabas, de verdad lo único que se me venía a la cabeza era la palabra misericordia. Como que uno también tiene que ser misericordioso con uno mismo. O sea, uno se da demasiado palo y todo. Y ayer, justamente que estábamos haciendo los diarios de Cuaresma, una de las personas nos respondió como, bueno, ¿qué hacer cuando la embarran en su sacrificio? Entonces, bueno, la gente diciendo, y una persona puso misericordia. Y fue como, claro, o sea, si Dios es misericordioso con nosotros, uno, ¿por qué no va a ser misericordioso con uno mismo? Pues no darse demasiada libertad, yo creo, pues, y dejar permitirse todo, pero sí creo que vale mucho la pena pensarlo así. Interesante. No, esto está muy poderoso. Camillo, solo como para terminar, creo que podría ser muy chévere. ¿Cuáles crees que son las preguntas que uno se debería hacer en esos momentos súper claves como de decisión? ¿Cuáles son las preguntas que me debería hacer a mí misma para discernir y llegar a esa pureza de intención? En resumen, gracias por hacer esa pregunta. Y es, ¿qué haría Jesús si estuviera en esa misma situación? Para mí es fundamental, o sea, ¿qué haría Jesús? Y ahí yo respondo. No Todo. Pero Todo creo lo que ahí es difícil donde... igual. Sí, pues uno tiene que Pero más conocer. sencillo de lo que uno piensa. A veces creo que uno jura que necesita un cuestionario, leerse 3 libros y creo que eso pasa mucho en el catolicismo y es que la respuesta puede ser más, o pues la pregunta, puede ser más sencilla de lo que uno se De lo que uno imagina y porque es que uno a veces se mete unas enredadas tenaces. No, sí, en verdad sí ayuda. Pues fácil el proceso no es, pero creo que Da guía, está al demasiado menos. buena la pregunta. No, creo que es... No, uno ya tiene un norte, como, ¿qué tengo que hacer? Conocer a Jesús, porque si no, no sé cómo responder esa pregunta. Ahí está, Sí. literal. Hay una cosa que yo les quería dejar como fuera de, obviamente, de qué haría Jesús, porque pues ahí está todo. Pero Jesús actúa si hay un corazón abierto, que ustedes lo trataron en alguno de sus, eh, con alguno de sus invitados, abierto y flexible a. Y la otra cosa es dejarse sorprender por Dios en ese proceso, porque a veces Dios, de verdad, es que Dios actúa es a través de la persona o de la situación menos planeada. Divino eso. Ay, no, Camila, no hay mejor manera de verdad que terminar este capítulo que con esas palabras. Claramente, pues Jesús siempre es un ejemplo cuando se trata de pues cómo actuar, pero pues si uno ya también lo empieza a hacer de una manera más consciente, pues es evidente que resultados positivos van a salir. Y pues no, queríamos darte las gracias porque este capítulo ha sido maravilloso. Tocamos muchísimos puntos y creo que a más de uno le vas a dar una nueva visión de la pureza de intención, porque muchas veces creería que está ligado como con muchas otras cosas y verdaderamente es como con el día a día. Entonces creo que eso es como lo más importante que nos llevamos hoy. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por todo. A ustedes, gracias. Bueno, no, y muchas gracias a todos por estar aquí, pues porque ya saben, muy maluco estar conflictuadas solas.